Buenos días tengan todos. Bien, en este domingo, como todos los domingos, nos da mucho gusto estar con ustedes a través de este medio. Y bien, pues para las personas también que ven este mensaje durante la semana, pues son bienvenidos a ello y nos da gusto y les damos las gracias por sintonizarnos para aprender más de la palabra de Dios, para aplicarla en nuestra vida y recibir las bendiciones que trae la presencia misma de Cristo en cada uno de nuestros corazones. Bien, seguimos en el tiempo ordinario del año litúrgico, construyendo la iglesia. Cristo, y a través del Espíritu Santo, está construyendo su iglesia y nos está dando clases, nos está dando enseñanzas que nos ayudan a ser realmente discípulos de Cristo. Y bien, vamos a iniciar hoy con este mensaje que lleva por título Las ropas gastadas de Cristo. Y el tema de esta semana es el Dios de misericordia y fuerza. Y este sermón se basa en la escritura de Santiago 2, del 1 al 17. Y en esta escritura, el apóstol Pablo nos da un antídoto en contra de una enfermedad llamada favoritismo. Y el antídoto contra el favoritismo consiste en mostrar misericordia a aquellos a quienes Dios muestra misericordia. Bueno, podemos preguntarnos lo siguiente: ¿por qué el favoritismo es un impulso universal? Porque cuando digo favoritismo, todos sabemos de qué se trata, ¿o no? Bueno, si hay alguien que no lo sabe, pues aquí lo vamos a aclarar, pero creo que todos, absolutamente todos, sabemos qué es el favoritismo. Así hayamos sido favorecidos, o así hayamos sido víctimas, o en alguna ocasión pudiéramos haber buscado el favoritismo, ¿verdad? Y bueno, entonces por eso entendemos fácilmente las palabras del apóstol Santiago. Y bien, y aunque hay partes de su carta que son difíciles de entender, todos hemos estado allí, en ese lugar. Ahora, ¿cuál es la cura para esta enfermedad que está gastando nuestra energía y está envenenando nuestras relaciones? De acuerdo al apóstol Santiago, el antídoto contra el favoritismo consiste en tres aspectos. El primero es perspectiva, el segundo es implementación y el tercero es integridad. Vamos a ver cada uno de ellos. Primero debemos tener perspectiva. Vamos a ver por qué y en qué consiste. Ahora, cuando leemos la carta del apóstol Santiago, no es fácil ser empático con aquellos hermanos nuestros que recibieron esta carta por primera vez, ¿verdad? Y somos muy inclinados a mover nuestro dedo y los juzgamos como ignorantes, como comunidades inmaduras en el oscurantismo, como sociedades antiguas que no han pasado por mejores enseñanzas y mejores formas. Bueno, a veces así le hacemos. Pero vamos a hacer una pausa y vamos a mirarlos con simpatía. El favoritismo en su época no era solo cuestión de una mala educación, no. Podría ser una cuestión de supervivencia. Vamos a ver por qué. La vida en el mundo antiguo era, así como dice el filósofo Thomas Hobbes, desagradable, brutal y breve. Y bien, la pobreza era prevalente, los líderes eran corruptos y un pequeño resfriado común podría matarte. Bien, y es que el favoritismo hacia los ricos era una forma de conseguir un mejor trabajo y promocionarse socialmente a sí mismo y a la familia. Así que elegir a las personas adecuadas podría marcar la diferencia entre ganarse la vida y pasar hambre. Bueno, para ellos el favoritismo no era solo la rudeza egocéntrica de lo que escuchamos hoy, no. Sin embargo, Santiago les dice que la gente del reino de Dios no practica el favoritismo. Y eso como que los dejó estáticos y a lo mejor a nosotros también nos deja igual. Y es que los cristianos,
la gente que no practica el favoritismo, la gente del reino, son llamados a la continua revolución diaria de traer el reino de Dios a este mundo. Bueno, incluso en nuestra era sofisticada, ¿verdad? El favoritismo sigue siendo algo real. Tal vez recuerdes cuando eras joven, estabas compitiendo por popularidad y lo siguen haciendo los muchachos, ¿verdad? Y ahora que eres adulto, estás haciendo contactos, ya sea que estés esperando un buen asiento en la cafetería o una oficina bien ubicada, ¿verdad? Bueno, quizá estas maniobras no sean una cuestión de supervivencia física, pero pueden llegar a ser igualmente perversas y dolorosas. Bueno, pudiéramos preguntarle a la chica que es víctima de menosprecio por sus compañeros porque gana peso. O pregúntale al trabajador que gana el mínimo porque no se puede codear con los ricos. ¿Verdad que sí? Vamos a iniciar la lectura de la escritura. Vayamos a Santiago 2.1 que dice así. Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Tajante el apóstol. ¿Sí? Y bueno, aquí Santiago describe los detalles de la superficie en este pasaje, contrastando a un hombre que lleva un anillo de oro y ropa fina y a un hombre pobre con ropa raída. Bueno, estas son las apariencias que nos atrapan y donde necesitamos orar para tener una perspectiva y ver a través de las cosas superficiales, más allá. Santiago nos llama a ver a los demás más allá de lo que otros pueden hacer por nosotros. Y él precede a este pasaje con la definición de una religión verdadera. Y eso lo encontramos en Santiago 1:27, vayamos allá, y que dice así. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta. Atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Amén. Bueno, esos son dos grupos de personas, o sea, los huérfanos y las viudas, que en cualquier tiempo no pueden hacer nada por ti. No te van a retribuir nada. Y estas son las personas más desfavorecidas de la sociedad y en definitiva para muchos no importan. Ah, pero son importantes para Dios y necesitamos perspicacia para ver eso. Necesitamos perspectiva para ver que nuestras identidades son mucho más elevadas y profundas que solo esos detalles superficiales que se apoderan de nosotros tan fácilmente o que nos impactan de momento, ¿verdad? Así que el primer antídoto para el favoritismo es la perspectiva. Tengamos la perspectiva correcta. Bien, esto nos lleva al segundo componente que recomienda Santiago, que es la implementación. Y para ello vamos a leer en Santiago 1:22 qué es lo que él nos dice. Dice así, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Tajante el apóstol también, ¿verdad? Y este es otro punto importante, ¿verdad? Porque en la antigüedad la vida moral y ética era una cuestión de filosofía y tradición solamente. Y la religión en el mundo grecorromano no estaba relacionada con la moralidad. No. A los dioses no les importaba especialmente cómo tratabas a tus semejantes, no, solo querían sacrificios y podrían darte una cosecha abundante o niños sanos si sacrificabas lo suficiente. Así que uno de los problemas que tenía la iglesia primitiva era la implementación. Así, hermano, debes comprender que Jesús no solo te llamó a cambiar tus creencias, sino a transformar toda tu vida. Jesús no era otro Dios para agregar a tu estante de dioses en la casa, con la esperanza de que pudiera bendecirte, como no lo hacían los otros, ¿verdad? Bueno, pero el mensaje del Evangelio era limpiar ese estante y reemplazarlo solo con Jesús, el Señor del cielo, que también es el Señor de tu vida diaria, hermano. Entonces Santiago nos confronta con la revolución del día a día del Evangelio y nos dice en Santiago 2 del 15 al 17, óiganlo bien,
Verso 15. Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario. Y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse. Ah, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Amén. Ese es el día a día del Evangelio. Esa es la vida diaria. Ese es poner al Evangelio en acción. Eso es llevar a la práctica las enseñanzas de Cristo, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos si vemos a un hermano que no tiene con qué vestirse o carece de alimento? Hay que darle. ¿Por qué hay que darle nosotros? Porque nosotros manifestamos a Cristo y Cristo les da a ellos. Él es el proveedor universal. Así que Él te ha dado a ti, hermano. Él te ha dado lo que tú tienes. Es una bendición y yo creo que le das gracias todos los días. Pero también lo que te ha dado es para que lo compartas con los demás. Porque no nada más eres tú al que ama a Dios. Él ama a toda la humanidad y se basa a través, o nos usa a través de nosotros que lleva el alimento, lleva el vestido, lleva la solución de sus problemas a través de nosotros. Y aquí estamos. Y creo que todos podemos decir, como decía Abraham, heme aquí. Así que esa es la vida diaria, ese es el evangelio diario, eso es poner en práctica las enseñanzas de Cristo, eso es tener misericordia de quien Dios tiene misericordia. Y Jesús no solo es otro vestigio de fe, no, el Señor es el Señor que quiere nuestro corazón, no solo nuestras palabras. Le puedo decir te amo, Señor, pero si no lo demostramos. Cuando decimos te amo, Señor, es porque vamos a amar a nuestros semejantes, porque nuestros semejantes están hechos también a la imagen y semejanza de Él. No se nos olvide. Y no se nos olvide que también por ellos murió Cristo, igual que por mí, y por ti, y por todos. Así que ¿quiénes somos nosotros para juzgar y para decidir dar o no dar? Recuerden que Dios ama al dador alegre. Y no importa lo que des, lo que propones en tu corazón, hay que darlo con alegría. De acuerdo al apóstol Pablo, ¿verdad? Bueno, hermanos, entonces, alrededor de todo esto, podemos preguntarnos, ¿cómo podrían pensar en la fe y la ética como dos categorías diferentes? Puede parecernos primitivo, ¿verdad? ¿Acaso no vemos esa desconexión también en nuestro mundo moderno? Ah, cuidado, la iglesia el domingo puede ser una hora social en la que nos sintamos cómodos, porque cuando vamos a la iglesia salimos rebosantes de alegría, ¿verdad? Salimos satisfechos de que lo que vivimos nos ayudó en nuestra vida, en nuestros problemas. El sermón que escuchamos nos llegó a nuestra alma y salimos rebosantes de gozo, ¿verdad? Ah, pero fuera de estos muros somos poco amables, criticamos, hacemos grupitos exclusivos, especialmente con los que están fuera de nuestro círculo de la iglesia, ¿verdad? O simplemente absorbemos el código moral que existe en la cultura. ¿Qué hacemos? Lo que hace la gente, lo que la cultura de nuestro pueblo nos muestra. Cohabitar, tener sexo prematrimonial, uso de pornografía, fraude, engaño, chisme, etcétera. Y todo eso se considera completamente aceptables en muchas culturas de hoy. Ah, pero estas cosas se interponen en el camino de ser una luz en el mundo y mienten sobre el enfoque de Dios en la relación y sobre el amar a los demás como Él nos ama a todos nosotros. No se nos olvide. Ahora sí que si la gente no te ve ejemplificando a Cristo de lunes a viernes y hasta el sábado, no les importará lo que hagas con tus domingos por la mañana. Podrás sentirte gozoso el domingo, pero si no hiciste nada de lunes a sábado, imagínense, no les va a importar. No vas a impactar a los demás, hermano, porque no estás llevando a Cristo. Y bueno, y en este pasaje sobre el favoritismo, y en otros lugares, Santiago apunta a pecados aceptables que todos lo hacen y nos llama a no implementarlos.
Porque muchas veces decimos, todo el mundo lo hace, ¿por qué no yo? El soborno, la soberbia, el querer más, el querer lograr cosas con favoritismos a favor nuestro y podemos invertir, ¿verdad? Para lograrlo. ¿Cómo está tu ética, hermano? ¿Cómo está tu moral? Y es que en aquel tiempo había una práctica en la iglesia de la que podemos aprender hoy. Fíjense bien, en los primeros años de la iglesia, así como eh, lo que narra el libro de los Hechos en el capítulo 42, dice, eh, en el capítulo 2, cuando un miembro de la iglesia llegaba a la reunión de adoración, el servidor le mostraba su asiento. Tenía su lugar. Era importante. Ah, pero cuando llegaba alguien por primera vez, especialmente una persona pobre, que no podía dar nada a cambio, este era recibido por la persona de rango más alto allí. Imagínense que en nuestra reunión de la iglesia llega un pobre por ahí por primera vez y el pastor va y lo recibe y lo lleva al lugar que le corresponde. Qué hermoso. Esto es lo que debemos implementar. Este es vivir el Evangelio. Este es hacer que Cristo viva en nosotros para beneficio de los demás. Bien, entonces el antídoto para el favoritismo también implica implementación. Bueno, y vamos al tercer punto. Vamos a practicar la integridad. Y uno de los aspectos llamativos que nos presenta Santiago es su intimidad. Y pone en contraste el rico con el pobre. Y ese rico y ese pobre están entrando a tu asamblea el domingo. Y esas personas están junto a ti, de pie, a la hora del café, a la hora de la plática, y se sientan juntos en el momento de escuchar el sermón. Y están juntos en la Santa Cena. Y Santiago nos dice que evitemos juzgar a las personas. Y esas son personas que están allí, respirando como nosotros y a las que muchas veces saludamos bien. Y a veces no. Y amar a las personas en lo abstracto es muy diferente al arduo trabajo de hacerles sentirse bienvenidos. Imagínense el niño molesto tratando de llamar tu atención. El paciente con demencia que te cuenta la misma historia una vez y otra vez. Y estas son las personas con ropas raídas con las que llega Cristo, porque Él llega ahí. Él se presenta de esa manera, hermanos. Él viene y debemos darle el asilo, porque de esa manera estamos trayéndolo a nuestro corazón. ¿No les parece, hermanos? Y para mostrar este tipo de bienvenida radical, necesitamos experimentar la integridad. Y este es un tema fuerte para Santiago, porque dice en el versículo 4 del capítulo 1, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Esto cuesta. Por eso habla de la constancia. Hay que ser constantes para ser perfectos e íntegros, sin que nos falte nada. Bueno, la palabra perfecto viene del griego telios y en la carta de Santiago aparece 7 veces. Y no se trata tanto de la perfección moral como de la integridad. Y una persona íntegra cuyas acciones reflejan los valores y la moral de Jesús, a quien dicen creer, es cuando esto hace historia, hace impacto, ¿verdad? Y la persona íntegra es alguien cuya identidad se refleja completamente en sus acciones. Santiago sabe que la mayoría de la gente no vive lo que se llamaría vidas de maldad, sino que viven vidas fragmentadas. Porque no todos somos malos, ¿verdad? Bueno, podríamos aspirar a la hermandad entre nosotros y a la hermandad de la humanidad, o tal vez incluso leer un libro al respecto, pero aún así, solo tener compañerismo con aquellos que se ven y actúan como nosotros. Ajá, cuidado. Y podríamos sentirnos profundamente conmovidos al pensar que la excelencia ética en todo lo que hacemos, ¿verdad? Pero a pesar de eso, cerramos tratos turbios,
A pesar de eso, ocultamos comisiones cuando se trata de la vida real. Damos la mordida, ¿verdad? Damos la mochada, como se dice también. Promovemos el fraude, favoritismos. Y bueno, el domingo por la mañana escuchamos un sermón sobre el amor y el mismo domingo por la noche tratamos a una persona sin hogar como si fuera invisible porque simplemente pensamos que debía irse a buscar trabajo. ¿Qué les parece, hermanos? Y es que vivimos gran parte de nuestra vida fragmentada, creyendo una cosa y mostrando otra con nuestras acciones y a veces sin siquiera darnos cuenta. Hermanos, vivimos nuestras vidas como personas amadas que no necesitan un anillo de oro en la mano. Vivimos nuestra creencia de que Dios ama y habla a través de todas las personas cuando aparece el pobre hombre con ropas desgastadas. ¿Confiamos en que cuando le damos la bienvenida a aquellos que Cristo recibe, Cristo cuidará de nosotros? ¿Creemos en que no se ha perdido el tiempo cuando caminamos mientras Él camina y damos la bienvenida a quienes Él les da la bienvenida? Estas preguntas merecen una respuesta, hermanos. En tu intimidad y en un momento de reflexión podrías darle respuesta. Y ya vamos terminando. La persona íntegra y completa no ve ninguna desconexión entre lo que cree, sus actitudes y sus acciones. Como decimos, él hace lo que predica, lleva a cabo lo que él está anunciando. Y bien, esto es algo que nos debe animar a ser como Cristo, a llevar a Cristo, a mostrar a Cristo y llevar la iglesia todos los días, no nada más el domingo. Vamos a concluir. Como conclusión, Santiago nos da el antídoto contra el veneno relacional del favoritismo, con tres aspectos. La perspectiva. Recordamos, mirar más allá de la superficie de las cosas hacia las mayores realidades del reino que están en juego. 2. Implementación. Poner acciones a nuestras palabras y creencias, dejando que el resto de la semana, de lunes a sábado, se vea como nuestro domingo por la mañana en la iglesia, lleno de gozo, ¿no? Y por último, integración. Ser personas íntegras, amadas y con confianza, las cuales le dan la bienvenida a cualquier persona con la fortaleza que Cristo nos da. Ansiosas por la nueva aventura de Dios en cada relación. Y no nada más en la reunión de la iglesia el domingo, también en nuestra casa. También ahí llega Cristo con ropas raídas, con ropas gastadas. Ahí llega también. Démosle la bienvenida. Y como dijo el poeta Gerard Manley Hopkins, Cristo juega en 10,000 lugares. Y nunca sabemos cuándo llegará o con qué ropa raída se nos podría presentar. Así que abrámosle la puerta, dejémoslo pasar. Demos gracias. Bendito Padre, amoroso Dios, te damos gracias por este mensaje tan inspirador, por este mensaje tan fuerte, pero a la vez tan necesario para que nuestros corazones no se manchen con el favoritismo, no se manchen con la imperfección, no se manchen, sino que tengan tu presencia misma, tu presencia limpiadora, tu presencia purificadora, tu presencia santificadora. Y que podamos mostrarte, Señor, podamos en cada acción, en cada palabra, en cada pensamiento, en cada sentimiento, esté tu presencia hacia los demás. Que el amor que te tenemos, Señor, se refleje en el amor hacia los semejantes, en el amor hacia los desvalidos, a los que menos tienen, a los que vienen con ropas raídas, porque a veces Cristo mismo te presentas como esas personas, con harapos. Y entonces no hay favoritismos aquí. Te amamos, te aceptamos, te damos la bienvenida y te hacemos pasar. Señor, pasa a ocupar tu casa, que es la nuestra. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor, y que nuestras acciones siempre reflejen tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.